Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 11 al 14. ¿En serio, chaval? ¿No podemos hacer algo más divertido? La voz áspera de Stan atravesó el aire brumoso. Señaló a una pareja sentada no muy lejos de nosotros, riendo y charlando animadamente. Como contarle chistes de exesposas a esa pareja de ahí. ¿Qué te parece? No pude evitar poner los ojos en blanco ante la constante tendencia de Stan a hacer travesuras. Tenía un don para encontrarle el humor a las situaciones más extrañas. Pero mi atención volvió a centrarse en la tarea en cuestión y volví a usar los binoculares de Stan para espiar a los niños. En ese momento, todo parecía relativamente normal, dadas las circunstancias. Los niños hacían lo suyo, y Sos, bueno, estaba devorando comida para peces, como si fueran palomitas de maíz en el cine. Sí, me pregunto si es algún tipo de anomalía. Sin embargo, bajo la aparente normalidad, flotaba en el aire una sensación inevitable. La presencia inminente de alguna criatura de otro mundo o una anomalía impredecible. Los monstruos de la serie original, como los gnomos, podrían haber sido manejables, pero eran las entidades desconocidas, las que surgían debido a mi presencia, las que realmente me preocupaban. Parece que se dirigen a la isla Skutlebut, señalé sin apartar la vista del barco distante. Stan se rió entre dientes al oír el nombre de la isla. Chivato. Negué con la cabeza ante su irreverencia. No tiene gracia, señor Pines. Sé que está frustrado porque sus sobrinos lo abandonaron por una cacería de monstruos y porque su plan de pesca salió mal, pero debemos tomarnos en serio la seguridad de los niños. Ya sabe lo peligroso que puede ser aquí. Stan gruñó, a regañadientes, y aceleró el motor. Seguimos el barco de Soos mientras avanzábamos lentamente hacia la enigmática isla Skutlebut. Al acercarnos a la isla, una niebla inquietante empezó a envolvernos. La niebla nunca era buena señal en Gravity Falls. Había sido una herramienta del eco para desorientarnos y aterrorizarnos. Ahora, parecía que algo más la estaba utilizando para sus propios fines siniestros. Y el olor, el olor era algo completamente distinto. No era solo el penetrante olor a cebo. Era un hedor nauseabundo a pescado podrido que parecía calarnos hasta el alma. Uf. Stan, ¿qué es este olor a podrido? Stan me miró, aparentemente imperturbable ante el mal olor. Ah, ¿eso? Quizás sea la carnada. Negué con la cabeza, mi incomodidad crecía. No, es mucho peor. Una cosa es el cebo, pero esto... Stan aún no parecía comprender del todo la magnitud de mi incomodidad. En respuesta, cogí mi mascarilla dental y me la puse rápidamente. No eliminó por completo el mal olor, pero lo hizo un poco más soportable. Al acercarnos a la isla, los niños y Soos desembarcaron, cada uno con cámaras desechables. No pude evitar preguntarme por qué no usaban cámaras normales ni sus teléfonos, pero entonces recordé que estábamos en 2012 y los smartphones no eran tan comunes como ahora. Ahora, la pregunta era, ¿debería seguirlos hasta la isla o esperar aquí? Primero, si el Gobblewonker aparecía, era probable que los niños y Soos pudieran controlarlo. Segundo, mi verdadera preocupación era el otro peligro impredecible que acechaba en las sombras. Quizás era más prudente investigarlo antes de perseguirlos. Señor Pines, ¿qué le parece si empezamos a pescar? Sugerí, intentando normalizar nuestra inusual situación. Los ojos de Stan se iluminaron. Espera, ¿en serio? Bien, hagámoslo. Pero deberíamos vigilar a los niños, así que vamos a pescar aquí mismo. ¿Entendido? Stan dudó un momento, mirando la isla donde habían aterrizado los niños y Soos. Luego asintió con reticencia. Bueno, no confío en esta niebla, pero, claro, hagámoslo. Toma, un cebo. ¿Sabes cómo ponerlo, verdad? He leído un libro sobre ello. Acepté el cebo maloliente con mis manos enguantadas y con destreza lo sujeté al anzuelo. Ja. ¿Leyendo libros? Bueno, déjame enseñarte cómo se hace. Pescar no se trata solo de seguir instrucciones. Es un arte. Se necesita experiencia.
Hecho. Levanté mi caña de pescar, con el nudo y el cebo perfectamente colocados. Stan recuperó su expresión malhumorada y se alejó de mí. Justo por eso necesitaba a los niños, habrían aprendido. Ray, necesitas relajarte un poco. Soy divertido. Simplemente no veo la necesidad de todo esto. Repliqué antes de lanzar mi caña de pescar. Tras asegurarme de que el flotador flotaba correctamente en la superficie del agua, saqué mi libro para leer. Eso fue hasta que Stan me interrumpió. ¿Sabes, mi hermano, Stanford? ¿Puedes explicarme qué ha estado, investigando? Su voz se había suavizado, sonando más educada y cautelosa que antes. Era un cambio radical con respecto a su habitual brusquedad. Bueno, no soy precisamente un científico, pero, ¡ay, caramba! Dime qué ha estado estudiando Sixer. ¿Por qué necesitas saber eso? Por favor, Ray. Lo necesito. Bueno, hace mucho que no nos conocemos, pero ¿no puedes confiar en mí? La súplica de Stan me pareció sincera. Mi instinto para detectar mentiras no parecía estar activo, y parecía más bien un hombre mayor y cansado que extrañaba a su hermano. Claro. Te lo diré. Después de todo, eres mi jefe. Genial. Eres mi empleado favorito, lo sabes, ¿verdad? Sí, sí. Ahora, dame un momento para recordar. Al reflexionar sobre el pasado, recordé haber descubierto los viejos documentos y diarios de Ford en el archivo de la Universidad de Backups-More. También encontré algunos documentos en la oficina de Stan que parecían escritos por Ford. Podría explicárselo. En primer lugar, estaba estudiando algo que parecía imposible. ¿Cómo esa máquina de movimiento perpetuo que creó antes incluso de ir a la universidad? Científicamente se consideraba imposible de construir, pero lo logró. Si tan solo hubiera podido demostrarlo, podría haber ganado un premio Nobel. Oh. Antes de dejar de escribir más artículos, parecía que estaba ahondando en anomalías. ¿Anomalías? Sí, y griega. Bueno, cosas relacionadas con el tiempo y el espacio. La expresión de Stan se tornó seria, su curiosidad claramente despertada. Bueno, ahora que ve su interés, debe saber cómo traer de vuelta a Stanford, o al menos tener algún plan al respecto. Dudé un momento. ¿Cuánta información debería compartir con él? Cuéntame más sobre ello, presionó Stan, con su mirada fija en mí. Sí, claro, pero no tengo los papeles ahora mismo, así que no puedo explicarlo tan fácilmente. La próxima vez te lo contaré con más detalle, respondí, intentando mantener la vaguedad por el momento. Stan me saludó con la cabeza y nos sumimos en un cómodo silencio mientras pescábamos. Era una serenidad extraña. El suave balanceo del barco, el entorno brumoso y las risas lejanas de los niños y los zoos en la isla. El flotador de Stan se movió bruscamente y, con gran destreza, sacó una pequeña trucha arcoíris. Ja. ¿Viste eso, Ray? Así se hace, presumió con una sonrisa de suficiencia en el rostro. Miré su captura y le ofrecí un cumplido desalmado. Impresionante, señor Pines. Stan se hinchó un poco ante mi reticente respuesta. Volvió a pescar, y yo hice lo mismo. Al cabo de un rato, sentí un tirón en el sedal. La emoción me invadía al recogerlo. Sin embargo, lo que tenía ante mí no era nada emocionante. El pez que había pescado estaba, medio derretido. Sus escamas rezumaban una sustancia extraña y viscosa, y el olor a pescado podrido me golpeó como un tren de carga. ¡Uf! Exclamé con el rostro contraído por el asco. Sin pensarlo, arrojé frenéticamente la grotesca captura al agua. El chapoteo pareció reverberar a través de la niebla, por lo demás silenciosa. Stan arqueó una ceja, olvidando su anterior regodeo. Ray, ¿qué demonios fue eso? Negué con la cabeza, intentando quitarme la imagen y el olor de la cabeza. No tengo ni idea, señor Pines. Una sensación de inquietud me invadió al mirar la trucha arcoíris que Stan había pescado antes. Estaba allí, en el bote, aparentemente sin vida, pero algo en ella no me cuadraba. No podía identificar qué era. Como en trance, extendí lentamente la mano y pinché al pez con un palo metálico que encontré en el bote. Para mi horror, el palo lo atravesó sin resistencia. El exterior de la trucha parecía intacto, pero era como si su interior se hubiera convertido en una especie de vacío grotesco. Una sustancia negra y pegajosa empezó a supurar de la herida, acumulándose lentamente en la superficie del bote.
Mi corazón se aceleró y un sudor frío me cubrió la frente, pero no grité. No podía permitirme el pánico. En cambio, volví la mirada hacia el agua, que era difícil de ver a través de la espesa niebla. Con manos temblorosas, extendí una tabla de madera hacia la superficie del lago. Al entrar en contacto con el agua, comenzó una transformación aterradora. La tabla empezó a derretirse y pudrirse, disolviéndose en una masa viscosa que combinaba con el olor pútrido del aire. Respiré a toda velocidad al darme cuenta de que algo andaba muy mal. El lago, los peces, la niebla, todo formaba parte de algo que escapaba a mi comprensión, algo profundamente inquietante. Pero no podía mostrar miedo, no ahora. Necesitaba averiguar qué estaba pasando y cómo protegernos a mí y a Stan. Stan, empecé con voz lenta y pausada, ¿no deberíamos ir a la isla y ver cómo están los niños ahora? Stan negó con la cabeza, con un brillo de terquedad en los ojos. No, no necesitamos a esos pequeños traidores ahora. Démosles su aventura. Abrí la boca para protestar, para señalar el peligro que podría acechar, pero al volver a mirar el agua, me quedé paralizado. Era como una pesadilla surrealista que se desarrollaba ante mis ojos. El lago, el agua misma en la que flotábamos, no era agua en absoluto. Estaba compuesto enteramente de la misma sustancia negra y podrida que emanaba de la trucha. El origen del olor pútrido que nos había estado atormentando se hizo dolorosamente evidente. El hedor a pescado se intensificó de repente, casi asfixiante, al comprender la verdadera naturaleza del lago. El pánico me atormentaba. Retrocedí tambaleándome, alejándome del borde del bote, intentando escapar del hedor abrumador que amenazaba con consumirme. Esto fue muy diferente del eco. Más bien, el horror que sentí al ver a Bill. Stan. Grité, mi voz interrumpiendo sus quejas. Tenemos que llegar a la isla ya. Esto es serio. Stan me disparó, una mirada exasperada, claramente molesta por mi insistencia. Ray, estás dejando volar tu imaginación. Esos niños están bien ahí fuera. No somos niñeras. Sentía el corazón acelerado y la piel erizada de miedo. No era solo paranoia. Algo iba terriblemente mal. Por favor, señor Pines, imploré, usando el título para enfatizar la gravedad de la situación. Confíe en mí. Tenemos que irnos. A regañadientes, Stan dirigió el bote hacia la isla. Mantuve la vista fija en el agua, con los sentidos alerta. El terrible olor a pescado en el aire parecía intensificarse, y mi memento mori sonaba amenazante. A medida que nos acercábamos a la orilla, mi miedo se intensificaba. Esta no era una isla normal. Era como si la tierra misma estuviera llena de malevolencia. Los árboles se retorcían y contorsionaban, sus ramas parecían manos nudosas y esqueléticas. Stan empezó a asegurar el bote, murmurando en voz baja sobre mi reacción exagerada. Pero yo sabía que no era así. Lo sentía en los huesos. Este lugar era peligroso. Entonces, el suelo tembló bajo nuestros pies, y un aullido sobrenatural resonó entre la niebla. Me giré y vi la superficie del lago agitarse, como si una bestia colosal emergiera de sus profundidades. Stan, date prisa. Grité con la voz temblorosa de miedo. Corrí a su lado y lo arrastré hacia la orilla. El lago parecía hervir de ira, y sus aguas adquirían un tono ácido y enfermizo. Y entonces emergió, una grotesca abominación de escamas, huesos y esa sustancia negra y pútrida. Tenía múltiples ojos, cada uno lleno de malicia, y sus fauces abiertas rezumaban una baba corrosiva. «Quédese atrás, señor Pines», grité con voz temblorosa. Busqué en mi bolsillo algo que pudiera ayudarme, pero mis manos temblaban demasiado. La criatura se abalanzó sobre nosotros a una velocidad aterradora. Era una masa de dientes y tentáculos, y apenas tuve tiempo de reaccionar. Sentí un dolor punzante cuando su toque ácido me rozó el brazo. Mi piel chisporroteó y ardió, y grité de agonía. La desesperación me invadió mientras buscaba la manera de defenderme. Vi una rama grande en el suelo, con la punta dentada y astillada. Con manos temblorosas, la agarré y la ataqué a la criatura. Conectó con un crujido espantoso, y el monstruo chilló de dolor. Pero esto no fue suficiente. Era demasiado resistente, demasiado poderoso. El agua ácida se abalanzó sobre mí, y sentí que mi piel se derretía al contacto. Grité de agonía, un dolor insoportable. Me consumía, centímetro a centímetro, agonizante. «Señor Pines», dije con voz ahogada, con la vista nublada por el dolor. Y entonces lo entendí, una epifanía nacida de la desesperación.
La criatura controlaba el agua ácida, pero ¿y si yo pudiera usarla contra sí misma? Con mis últimas fuerzas, lancé la rama hacia el lago, golpeando su superficie. El agua ácida retrocedió, salpicando al monstruo. Este aulló de dolor mientras su propia sustancia corrosiva le devoraba la carne. Observé con sombría satisfacción cómo la criatura se disolvía en la nada, su terrible forma desapareciendo ante mis ojos. Pero el daño ya estaba hecho. Tenía la piel destrozada por las quemaduras y apenas podía mantenerme en pie. Stan corrió a mi lado, con la preocupación grabada en el rostro. Ray, ¿estás bien? Logré asentir débilmente, con la garganta demasiado irritada para hablar. Habíamos sobrevivido, pero no podía quitarme la sensación de que el propio lago había intentado matarme. No era una masa de agua cualquiera. Era una fuerza maligna y consciente. Mi piel quemada latía de agonía, pero no había tiempo para pensar en el dolor. Mi mente corría mientras intentaba comprender lo que acababa de suceder. Era extraño, ¿verdad? Una criatura que podía usar ácido como arma, abatida por su propio poder corrosivo. El corazón me latía con fuerza en el pecho, y el memento mori en mi mente parecía latir con más fuerza, como advirtiéndome de un peligro inminente. Y entonces lo oí. El leve susurro de algo en la niebla, acompañado de ese horrible hedor a pescado. Me giré justo a tiempo para ver una enredadera sinuosa emerger de las turbias aguas del lago. Se retorcía y se retorcía como una serpiente consciente, y para mi horror, vi dientes humanos incrustados en su carnosa superficie. Señor Pines, cuidado. Grité, apartando a Stan justo cuando la liana se abalanzaba sobre nosotros. Se cerró de golpe con un crujido espantoso, casi lo alcanza. Retrocedimos tambaleándonos, con la mirada fija en la enredadera de pesadilla. Parecía latir con una inteligencia maligna, y era evidente que el lago albergaba más horrores de los que jamás hubiéramos imaginado. Sin decir palabra, Stan y yo entramos en acción. Teníamos que luchar para sobrevivir. La liana era implacable, atacándonos con una velocidad y precisión casi sobrenaturales. Esquivamos y nos desviamos, mi brazo quemado protestaba con cada movimiento. Mientras luchábamos, analicé la situación. La enredadera estaba conectada al lago y extraía su fuerza de las aguas ácidas. Si queríamos tener alguna posibilidad de sobrevivir, necesitábamos alejarnos de la orilla. Señor Pines, tenemos que movernos. Jadeé, con la voz cansada por el esfuerzo. Retrocedimos, poniendo distancia entre nosotros y la enredadera que se retorcía. Mientras caminábamos a trompicones por la isla envuelta en niebla, encontramos nuestro bote completamente destrozado, como si algo lo hubiera destrozado con malas intenciones. El pánico me invadió. Estábamos varados, sin escapatoria. La enredadera nos perseguía sin descanso, con sus fauces llenas de dientes mordiéndonos los talones. Me devané los sesos buscando una solución, algo que pudiera cortar su conexión con el lago. Y entonces me di cuenta. El cebo. Señor Pines, deme el cebo. Grité, con la desesperación dando fuerza a mi voz. Stan me lanzó el anzuelo, con la confusión y el miedo grabados en su rostro. No tuve tiempo de explicar. Solo recé para que mi teoría fuera correcta. Lancé el cebo al agua y la liana se abalanzó sobre él, chasqueando los dientes con avidez. Pero en cuanto tocó el lago ácido, empezó a chisporrotear y a disolverse. La enredadera se agitaba y convulsionaba, y su presa se debilitaba. Aprovechando la oportunidad, salimos corriendo, dejando a la criatura de pesadilla a su muerte acuática. Y nuestro barco estaba roto. Pero esa no era nuestra principal preocupación en ese momento. Stan y yo corrimos al centro de la isla, lejos del lago. Entonces, la comprensión me impactó como un rayo. Se me cortó la respiración al girarme hacia Stan, con la voz temblorosa de urgencia. Señor Pines, tenemos que hacer algo ya. Si no, esa cosa irá a por los niños. Los ojos de Stan se abrieron de par en par, alarmado, y asintió con gravedad. No podíamos permitir que esa abominación llegara a los niños. La idea de que se enfrentaran a semejante horror era impensable, morirían, y tendría que repetirlo todo. Pero estábamos maltrechos, heridos y totalmente desprevenidos para la monstruosa pesadilla que acechaba en el lago. Aún así, teníamos que intentarlo, pero ¿cómo? No teníamos arma. Probablemente todas nuestras cosas en el bote se ahogaron. La revelación irrumpió en mi conciencia como un tren de carga, sacándome de un sobresalto momentáneo. Todo era una distracción retorcida, una farsa horrorosa orquestada por algo mucho más siniestro.
Mi mente corría mientras escudriñaba el monstruoso panorama que nos rodeaba. Me volví hacia Stan con la voz temblorosa y apremiante. Stan, esto no es lo que parece. Estos horrores, las enredaderas dentadas, los peces de pesadilla, son solo peones. Instrumentos del verdadero mal, que acecha bajo las malditas aguas de este lago. Stan me miró con los ojos entrecerrados y frunció el ceño. Ray, me has perdido. ¿De qué demonios estás hablando? Mi corazón latía con fuerza mientras insistía. Creo que lo he descubierto, Stan, y estoy muerto de miedo. Pero sé lo que tengo que hacer. Stan me miró, su expresión era una mezcla de preocupación y curiosidad. Mi memento mori, guardado en mi mente, marcaba el paso sin descanso, y cada segundo pasaba como una sentencia de muerte. Miré a Stan, quien pareció comprender la gravedad de la situación. Quería decir mucho más, transmitir la agitación que me azotaba, pero no había tiempo. Antes de que pudiera pronunciar palabra, la enredadera de pesadilla volvió a aparecer, atrapando a Stan en su grotesca garra. El pánico me invadió al verlo forcejear, impotente ante la fuerza sobrenatural de la enredadera. Con un gesto decidido hacia Stan, me lancé a las profundidades tóxicas del lago. El dolor era abrasador, mi piel chisporroteaba como si estuviera sumergida en lava fundida. Todos mis instintos me gritaban que retrocediera, que escapara de este infierno. Mientras descendía al turbio abismo, ciego y desorientado, una tenaza me aferró el tobillo. El pánico me invadió, pero lo reprimí. Sabía que este era el enfrentamiento final con el monstruo del lago, aunque realmente no quería hacerlo. No puedo rendirme ahora, murmuré para mí mismo, mientras mi determinación se endurecía ante la agonía insoportable. Pero me estaba debilitando, mi visión se desvanecía, mientras el veneno me recorría, amenazando con consumir cada fibra de mi ser. No podía permitirlo. La vida de esos niños inocentes dependía de que enfrentara este mal indescriptible. El agua era un lodazal purulento de muerte y descomposición mientras me sumergía en su corazón. El hedor a pescado podrido me obstruía la nariz, convirtiendo cada respiración en una lucha nauseabunda. Sentía las extremidades pesadas, y el líquido ácido me quemaba la piel a medida que descendía más hacia el abismo. Una luz tenue y turbia se filtraba a través de las aguas nocivas, revelando sombras inquietantes que danzaban como espíritus malignos. El pánico me atenazaba la mente, amenazando con consumirme, pero ya no podía flaquear. Entonces lo vi. Una figura, erguida como un junco en las profundidades del agua. Mi primer instinto fue nadar más cerca, para ayudar a esa alma que se ahogaba. Pero al acercarme, un recuerdo escalofriante se abrió paso a la vanguardia de mis pensamientos. Una historia que había oído en alguna parte, susurrada como un secreto macabro alrededor de las fogatas. Si ves a una persona ahogándose pero de pie en el agua, no te acerques, habían advertido. No es una persona en absoluto, sino un espíritu maligno, esperando arrastrarte a las profundidades. Los verdaderos cadáveres, se ahogan boca abajo. El terror me invadió y retrocedí con desesperación frenética, intentando distanciarme de la figura espectral. Pero era demasiado tarde. Con un movimiento grotesco y espasmódico, la figura levantó la cabeza, revelando cuencas vacías que se me clavaron en el alma. Sus dedos huesudos se extendieron como arpones, aferrándome con una fuerza de tenaza. El corazón me latía con fuerza en el pecho mientras luchaba contra la implacable atracción de la criatura. El agua del lago me inundó la boca y la nariz, asfixiándome. Me ahogaba, me asfixiaba, y mi visión se nublaba. Pero no podía rendirme. No ahora. Reuniendo todas mis fuerzas, me retorcí en el agua, cerrando los dedos alrededor del frágil cuello humanoide de la criatura. El líquido ácido me quemaba por dentro, un dolor que me recorría el cuerpo, pero lo ignoré. Con un sonido gutural e inhumano que el lago tóxico ahogaba, apreté. La cabeza de la criatura se inclinó en un ángulo antinatural, sin apartar sus ojos inertes de los míos. El tic-tac de mi memento mori llenó el agua, un metrónomo macabro para nuestra danza mortal. Entonces, con un último y escalofriante chasquido, el cuello de la criatura cedió. Quedó flácida en mis manos, y su agarre se aflojó mientras se alejaba, disolviéndose en las fétidas profundidades. Me impulsé lejos de su cuerpo sin vida, con los pulmones ardiendo y la vista nublada. Pateé hacia arriba, atravesando la superficie del lago como un hombre que se ahoga jadeando por su primera bocanada de aire. Mi pecho se agitó y tosí el agua vil. Cada convulsión me causaba una agonía terrible en el cuerpo maltrecho. Pero yo estaba vivo.
El monstruo del lago fue derrotado. Y mientras flotaba en la superficie, jadeando en busca de aire, no pude evitar sentir una profunda sensación de inquietud. El ácido, las cicatrices, el dolor quemado, no estaban allí. ¿Qué? El agua también. El agua estaba clara. Fresca, para ser sincero. Oye, Ray. ¿Estás nadando? ¿Podemos unirnos también? Mabel, estás usando suéteres. Ay, chicos. Quizá tenga trajes de baño en mi bote. Esperen un momento. Mabel y Dipper, ¿sos? ¿Qué hacen aquí? El monstruo. ¿Qué? ¿Qué diablos está pasando ahora mismo? Miré atentamente a Mabel, Dipper y Sos. Niños. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hay de la foto del monstruo? Grité a los niños, manteniendo la distancia. Mi respiración se sentía dificultosa, como si todavía estuviera sumergido en el agua. Tic. Bueno, Ray. Pensamos que deberíamos pasar más tiempo con nuestra familia, respondió Mabel, bajando del barco con la ropa empapada, pero aparentemente imperturbable. Tic. Algo definitivamente andaba mal. ¿Por qué me costaba tanto respirar? ¿Y por qué sentía el peligro que emanaba de los niños? Quédate atrás, Mabel. Ray. He dicho que te quedes atrás. Me costó moverme, pero mis piernas estaban atrapadas en lo que parecía un terreno pantanoso. Un momento, ¿pantano? Esto no tenía sentido. Había estado en el agua, sin poder tocar el fondo. R.I. Jajajaja. Fuera lo que fuese que estaba pasando, estaba claro que no eran los niños reales, ni Sos, ni el barco, ni Dipper. Estaban distorsionados, derritiéndose y riéndose de mí de una manera inquietante. Pero creo que estaba empezando a entender lo que estaba pasando. Ray. La persona que se parecía a Mabel me agarró del cuello, estrangulándome, y gritó en un idioma incomprensible. Bueno, ¿esto es todo? Solo finges. Estás mintiendo. No es real, ¿verdad? El monstruo pez, el olor repugnante, la liana con dientes, el agua ácida. Todo es falso, una ilusión tan bien hecha que engañó todos mis sentidos. La falsa Mabel parecía genuinamente sorprendida. Sí, creo que lo había descubierto. Algo andaba mal desde el principio, y debería haberme dado cuenta. Cuando Stan y yo estábamos en el barco, solo yo había olido ese hedor pútrido y podrido. Stan no lo había percibido en absoluto, al menos no hasta que pesqué ese pescado derretido. Todo había sido una ilusión. El poder del monstruo del lago residía en crear ilusiones, haciéndonos creer que estábamos heridos, llevándonos a situaciones peligrosas que, en realidad, podían hacernos daño. Se había escondido en el agua, haciéndola parecer ácida. Porque era débil. Una vez que la ilusión se hizo añicos, se volvió vulnerable. Ahora, mientras nadaba cerca de él, intentaba hacerme creer que estaba sobre la superficie mientras me estaba ahogando, razón por la cual me había resultado tan difícil respirar. Y la forma más sencilla de romper una ilusión era reconocerla. Ray. La falsa Mabel me atacó, flanqueada por falsos Sos y Dipper. Todos se derritieron y se fusionaron en una grotesca amalgama, pero yo me quedé mirándolos. No eran reales. Una vez que lo reconocí, no pudieron hacerme daño. Piérdase. No. La ilusión se hizo añicos. Los falsos Mabel, Dipper y Sos desaparecieron. Y volví a estar en el agua, pero esta vez, el agua no era ácida. La ilusión se había esfumado. Todas mis quemaduras falsas habían desaparecido. Y ansiaba oxígeno. Era mi límite. Sentía la mente aturdida, y todo mi cuerpo ansiaba alcanzar la superficie y respirar. Pero, necesitaba encontrarlo, al monstruo del lago, ahora mismo. Acababa de desatar una ilusión, algo que nunca antes había hecho. Tenía que estar cerca, acechando en el agua cercana. No podía dejar que se escapara esta vez. Mientras observaba las aguas turbias, allí estaba, la figura fantasmal de una mujer, erguida en la orilla. Era la indicada. Iba a acabar con ella. Con el corazón latiéndome como un tambor, me abalancé sobre la inquietante figura en el agua, abalanzándome sobre su cuello. El monstruo del lago contraatacó con furia, creando ilusiones en un abrir y cerrar de ojos.
Mi entorno se retorcía y se contorsionaba, formas monstruosas y visiones horripilantes se acercaban por todos lados. El pánico me carcomía mientras luchaba por discernir qué era real y qué no. No caeré en tus trampas. Grité, y mi voz resonó en la pesadilla surrealista que me rodeaba. Pensando con rapidez, me mordí la lengua con tanta fuerza que sangró. El dolor, la sensación más visceral e innegable, rompió las ilusiones como una bola de demolición. Con una claridad renovada, logré sujetar de nuevo el cuello del monstruo del lago. Su rostro se contorsionó de sorpresa e ira. Esta vez no te escaparás. Susurré con los dientes apretados. El monstruo del lago se dio cuenta de que las cosas iban mal y no iba a rendirse sin luchar. Su cuerpo acuático se llenó de furia, y sus dedos se convirtieron en garras nudosas que se clavaron en mis brazos. La desesperación llenó sus ojos mientras intentaba arrastrarme más profundamente en el agua, con la intención de asfixiarme. Mis pulmones ardían en busca de aire y mi visión comenzó a nublarse. Pero no podía rendirme, no ahora. Reuniendo hasta la última gota de fuerza, hundí los dientes en su cuello, saboreando el agua salobre y algo mucho más asqueroso. Dejó escapar un grito gorgoteante y sobrenatural que me provocó escalofríos. Mientras la vida del monstruo del lago se agotaba, me abrí paso a patadas hasta la superficie, jadeando. Todo seguía siendo un torbellino de ilusiones, y sentí que me desvanecía. El mundo daba vueltas a mi alrededor, y apenas podía distinguir la imagen de Stan corriendo hacia mí en la orilla de la isla, con el rostro desdibujado por la preocupación. ¡Ay! ¡Ra! Y entonces, la oscuridad me reclamó. Por favor, no te mueras. No quiero volver a pasar por esto. Ray. Ray. Niño. Despierta. Señor. Pines. Cuando por fin logré abrir los ojos, me encontré en el bote, y lo primero que me llamó la atención fue que el bote parecía estar perfectamente intacto. Mi memoria era borrosa, pero recordaba claramente que se rompió durante la lucha con el monstruo del lago. Señor Pines. ¿Qué pasó? Niño, pescaste algo tan grande que literalmente te arrastraron al agua. Qué lástima que no pudiste atraparlo. Exclamó Stan. Parpadeé, con la cabeza palpitante y la mente aún nublada. Stan parecía perfectamente normal, sin señales de trauma ni peligro. Sin embargo, algo no estaba bien, y no era solo la desorientación de despertar después de una experiencia cercana a la muerte. Señor Pines. ¿Cuándo pasó todo esto? Logré preguntar. Justo después de atrapar la trucha. ¿Qué? ¿Perdiste la memoria o algo así? Respondió Stan. La confusión me invadió mientras seguía la mirada de Stan hacia el fondo del bote. Allí, bañada por la tenue luz, yacía una trucha arcoíris completamente normal. Pero espera. Esa trucha. Stan la había pescado antes de que emergiera el monstruo del lago. Era un pez auténtico, no una ilusión monstruosa. Extendí la mano y la toqué, confirmando su autenticidad. Estaba fresca, resbaladiza al tacto y completamente desprovista de las características viscosas y grotescas de los monstruos con los que había luchado. Me di cuenta. La ilusión había comenzado justo después de esa captura. Me había atrapado, haciéndome creer que estaba enfrascado en una lucha de vida o muerte con el monstruo del lago durante lo que parecieron horas, luchando por sobrevivir. Pero para Stan, simplemente parecía que el pez me había arrastrado al agua. Aún sentía en la boca el hormigueo del sabor metálico de la sangre del monstruo del lago, un sombrío recordatorio de que había sido demasiado real. El monstruo del lago en sí no era una ilusión, pero su poder para manipular nuestras percepciones había sido su arma más aterradora. Tengo frío, señor Pines. Regresemos al muelle y esperemos a los niños. ¿Eh? ¿No estabas hablando de responsabilidad? Estarán bien. ¿Cómo lo sabes? Simplemente lo sé. Ja. Chicos oso. El tic-tac del memento mori dejó de resonar tan fuerte y mis sentidos se calmaron, diciéndome la ausencia de peligro. Ahora, todo lo que tenía que hacer era prepararme para saludar a los niños cuando regresaran. Afortunadamente, después del incidente del lago, los niños y Soos regresaron al muelle sin problemas. Explicaron que el Gobblewonker resultó ser solo un robot creado por el anciano que nos advirtió sobre él. Lo cual fue extraño, pero lo ignoré porque, bueno, este es un programa de Disney, y en este mundo, prácticamente cualquiera puede crear una máquina gigante de matar humanos.
Ese día, llegué directo a casa y fui al baño, vomitando todo lo que había comido, como si quisiera purgar los efectos persistentes de la monstruosa ilusión. Aunque el dolor que me causó fue completamente inventado, parecía haberme trastocado la cabeza. No es bueno. Bueno, seamos sinceros, fue más que malo. Tuve pesadillas sobre ese monstruo del lago aplastándome, como 4 veces seguidas. Terminé pasando toda la noche mirando al techo, atormentado por esas horribles visiones. Pero, curiosamente, esa noche de insomnio me dio tiempo para reflexionar. Me di cuenta de que el eco y el monstruo del lago tenían algo en común. Ambos tenían estas historias y leyendas asociadas antes de que yo las conociera. El eco era inquietantemente similar a aquella historia de Hank Sambeon que escuché hacía tiempo. ¿Y el monstruo del lago? Bueno, eso era obvio. Había un montón de historias sobre criaturas marinas y acuáticas que engañaban a la gente para que entrara en tumbas acuáticas, como las sirenas o esos fantasmas acuáticos asiáticos. Así que, quizás estas cosas estén conectadas de alguna manera con la imaginación y las historias. Historias de fantasmas, leyendas urbanas, lo mismo que antes me hacía rogarle a mi madre que me dejara dormir con la luz encendida, ahora me mantiene despierto con los muertos. Me siento súper estresado y no puedo decir si es por ese espeluznante monstruo del lago o por el hecho de que podría tener que hacer todo esto otra vez. Por suerte, suele haber descansos entre episodios, lo que me da un respiro de unos días. Mi rutina diaria es bastante simple. Convenzo a los clientes de comprar más trastos, friego el suelo, organizo la mercancía, escribo ensayos sobre un montón de libros, me pongo manos a la obra con la tarea, me mato con el cálculo Y. En serio, amigo, tómate un descanso. ¿Qué pasa con todo esto? Oh, hola Wendy. Y me sumerjo de nuevo en más cosas de App. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que había apilado libros en el mostrador. Sí, no se veía muy ordenado. Wendy tenía razón. Probablemente debería ordenarlo todo. No, en serio, no se trata de ordenar, hombre. ¿Por qué trabajas tanto? Tranquilo. Echa una siesta o algo. Queda con tus amigos. Déjame preguntarte una cosa, Wendy. ¿Qué opinas de labor? O sea, no sé cómo lo ves, Corduroy. Pero para mí, el trabajo es una promesa. Hice un trato con el señor Pines para trabajar, y él me pagaría por ello. Y voy a cumplir esa promesa. Pero deberías tomarte un descanso cuando puedas, amigo. Wendy, somos estudiantes de secundaria. ¿En 2 años? Pero bueno, tenemos 2 años. 2 años pueden pasar más rápido de lo que crees. Quiero un futuro donde pueda hacer lo que quiera. Gracias por cuidarme, pero no tienes por qué preocuparte. Wendy me miró con una expresión que mezclaba curiosidad y quizás un toque de culpa. Sí, probablemente se siente un poco mal por dejarme todo el trabajo mientras ella se relaja. Normalmente, Stan desaparece para hacer sus cosas, y Soos se dedica a limpiar y arreglar cosas. Pero yo me encargo de los mostradores y de casi todo lo que hace Wendy. Nuestras tareas suelen solaparse. Así que, si ella se toma un descanso, hay alguien que le ayuda. A mí. Sin embargo, tiene un espíritu libre que no está muy acostumbrada a trabajar duro. Además, no me molesta tanto. Claro, es molesto ser la única que trabaja aquí, y ya estoy estresada sin trabajo, por no hablar de cuidar a los niños, pero lo entiendo. Todavía es joven, bueno, al menos mentalmente joven. Soy la rara aquí. Por cierto, fue sorprendentemente fácil tomar prestado el diario de Dipper. Hola, Dipper. Oh, ¿qué pasa, Ray? Me acerqué a él, fingiendo estar completamente agotada. Me miró con lástima en los ojos. ¿Recuerdas aquel día en el lago? Me encontré con algo. Ya sabes, esas criaturas. ¿Qué conociste? Tras darle una vaga explicación sobre el monstruo del lago y cómo necesitaba el diario para sobrevivir, accedió a prestármelo por un día. Sí, eso era todo lo que necesitaba. Ahora solo tengo que copiarlo. Jaja, bueno, puede que no lo revele todo, ya que hay partes escritas con tinta invisible o algo así, pero debería bastar. Ahora tendré mi propia copia de uno de los diarios. Ahora que lo pienso, ¿no es un poco raro que Dipper lleve ese viejo libro consigo todos los días? ¿Y cómo logra meter ese libro tan grueso en su chaqueta? ¿Qué tiene de especial? Bueno, supongo que otro programa de dibujos animados de misterio.
Habían pasado 3 días desde el incidente del monstruo del lago y no había encontrado ninguna anomalía. Genial. Soos y yo estábamos limpiando los pasillos, ya que no había clientes. Soos era muy trabajador, así que no tardamos mucho en limpiar los pasillos. Exactamente 12 minutos y 24 segundos, como indica el memento mori. Oye, amigo. Mira esto. Soos me llamó desde otra parte del pasillo. Me acerqué y entonces... tic. Oh. Amigo. Date prisa. Sí, Soos. Ya voy. Algo se sentía raro, muy raro, pero simplemente seguí la voz de Soos. Estaba de pie frente a una pared, sonriendo como si hubiera descubierto algo increíble. ¿Qué pasa, Soos? ¿Ves eso? Observé atentamente la pared que Soos señalaba. El papel pintado estaba deshilachado y tenía un agujero del tamaño de un pomo, un agujero del tamaño de un pomo. ¿Es esto? Sí. Una puerta secreta, hombre. Claro que sí. Fuera lo que fuese que había detrás de esa puerta, no quería abrirla. Pero Soos ya la había abierto antes de que pudiera reaccionar. ¡Guau! Amigo. Es súper espeluznante. Exclamó Soos, y no se equivocaba. La sala estaba llena de una cantidad absurdamente grande de figuras de cera de personajes históricos, y eran increíblemente detalladas. Y. Bueno, aquí estoy, en el tercer episodio. A ver si adivino. ¿Una parodia de La Casa de Cera? Vamos, creadores, denos algo como unicornios y arcoíris para variar. Se supone que esto es un programa para niños. Deberíamos contárselo a los niños. Les encantará. En serio, Soos, ¿por qué no quemamos todas estas figuras de cera ahora mismo? ¿No suena divertido? Sí, quizás si los quemo todos, no tendremos que lidiar con escenarios espeluznantes. Y tampoco moriré, así que es un final feliz. No sé, tío. Esto no es como las cosas del señor Pines. ¿Podemos quemarlas? Eso tiene sentido. Bueno, ahí van y tiqué de salto. Soos y yo fuimos a la sala, donde los niños estaban absortos en un programa llamado Pato Detective. ¿Qué? ¿No es ese programa raro donde el pato se comporta como Sherlock Holmes y todas las pruebas son brutalmente obvias? ¿Por qué pierden el tiempo en eso? ¿No deberían estar estudiando? Hola chicos, nunca adivinarán lo que encontramos. ¿Tesoro enterrado? ¿Enterrado? Oye, iba a decir eso. Dijo Mabel, empujando a Dipper juguetonamente. Espera, ¿qué es eso brillante que tiene en la boca? ¿Ha estado comiendo pasta de dientes otra vez? Ni siquiera voy a preguntar eso. Bueno, Soos, Dipper, Mabel y yo volvimos a esa habitación. Y sí, era aún más espeluznante que antes. Pero, viéndola de nuevo, hay un montón de figuras interesantes. Sherlock Holmes de cera, la reina Isabel de cera, Edgar Allan Poe de cera, Shakespeare de cera. ¿Son tan reales? Mabel parecía fascinada por la calidad, mientras que Dipper parecía asustado. Encendió su linterna y señaló algo. Excepto ese. El que señaló Dipper se veía realmente raro. Tenía una nariz enorme, una barba sucia, un traje negro y una cara de gruñón. Espera. Hola. Ah. Ese es Stan. Y sí, se ve escalofriante en la oscuridad. Soos y los niños gritaron tan fuerte que me zumbaron los oídos. Soy solo yo, tu tío Stan. Ah. Se escaparon. Me quedé quieto y miré a Stan, que parecía un poco herido. ¿De verdad parezco tan aterrador? Sí. Sí, lo haces. El hecho pareció desgarrar el corazón del anciano. Contemplen el Museo de Cera de Gravity Falls. Era una de nuestras atracciones más populares, antes de que me olvidara por completo. Los tengo todos. Gengis Khan, Sherlock Holmes, ¿qué es esto? ¿Una especie de, no sé, hombre duende? Ese es Larry King, señor Pines, intervine, recordando su muerte en mi mundo original. Vaya, supongo que esta serie se hizo cuando aún vivía. Lo que sea. Dipper miró a su alrededor, temblando mientras cruzaba los brazos como si tuviera frío. ¿Alguien más está sintiendo escalofríos aquí? Yo. Este valle inquietante me está matando ahora mismo, coincidí con Dipper. Estas figuras de cera eran increíblemente realistas, pero inquietantes a la vez. Me sentí raro al tocarlas. Y ahora, mi favorito. Abraham Lincoln en cera, justo aquí. ¡Ay! ¡Ay, no!
Vamos. ¿Quién dejó las persianas abiertas? John Wilkes Booth en cera, te estoy mirando. Ja, ¿cómo se arregla una escultura de cera? El lugar que nos mostró Stan no tenía nada más que un charco de residuos viscosos de cera. Se veía raro. O sea, sé que es una estatua de cera, pero algo en el charco de cera se veía raro. ¿Por qué estaba burbujeando? Ah, por cierto, ¿por qué esa figura de cera de mujer sostiene un hacha de verdad? Creo que vi su cara en un periódico viejo antes. Mientras reflexionaba, me pareció que Mabel estaba examinando la cera derretida. No te preocupes, tío Stan. Te haré una nueva figura de cera con toda esta cera vieja. ¿Crees que puedas hacer uno de estos cachorros? Tío Stan, soy un maestro en manualidades. ¿Por qué crees que siempre tengo la pistola de pegamento pegada al brazo? Uf. Mabel sacudió los brazos para quitarse la pistola de pegamento del suéter. ¿Cuándo fue eso? No la había visto pegada antes. ¿Soy la única que se da cuenta? De todos modos, a Stan pareció gustarle la idea. Me gusta tu valentía, chico. No sé qué significa eso, pero gracias. Dipper. Manos a la obra. Mueve la cera. Mientras los niños luchaban por mover la cera derretida, yo continué explorando las figuras de cera. La cera derretida de la antigua figura de Abraham Lincoln me llamaba la atención. Algo en ella me ponía los pelos de punta cada vez que la veía. Siento que voy a morir en este episodio. Algo me decía, sí. Voy a morir en este episodio. Hurra. Sival. Amigo. ¿Dijiste algo? Ve a trabajar, Sobs. Bueno, pasaron demasiadas cosas en poco tiempo. Pero en resumen, Mabel intentó hacer algo parecido a ella, como siempre. Pero Dipper sugirió algo diferente, y creó una figura súper extraña que se parece a Stan al 98%. Mientras Wendy, Dipper y yo estábamos un poco asustados, a Stan le encantó la figura y decidió reabrir el museo de cera. Así que vamos a hacer una ceremonia de reapertura. Wendy y yo estamos cobrando a los clientes en el puesto. Dipper tenía muchísimas ganas de hacer este trabajo, pero Stan me obligó. Dijo que podía robarles legalmente. Ja. No debería malinterpretarme así. No les estoy robando legalmente. Les estoy vendiendo felicidad. Bueno, esa felicidad es falsa, pero ¿a quién le importa? Por cierto, ¿por qué hay tanta gente aquí? O sea, ¿por qué? Es demasiado, incluso considerando que este es uno de los pocos lugares turísticos de Gravity Falls. ¿Por qué aparece toda esta gente? Lo sé, ¿verdad? Stan probablemente los sobornó o algo así. Me sobornó a mí. Dijo Wendy mientras me mostraba su dólar. Espera, no entendí nada. Jaja. Por eso deberías ser un trabajador perezoso, Ray. Stan tuvo que sobornarme para que trabajara. Más ganancias. Tienes razón ahí. Literalmente, obligué a la mayoría de la gente que entraba al museo a gastar todos sus ahorros. Excepto por esa reportera. Parecía, bueno, no tonta, así que le hice pagar solo $100 por la entrada. Pero ¿para qué viene una reportera? No hay mucho que ver por aquí. Me salté la ceremonia de reapertura y me quedé en la cabaña haciendo algunos trámites personales. Sorprendentemente, Wendy se unió a mí. Entonces, ¿qué estás leyendo? Preguntó Wendy con naturalidad, apoyándose en el mostrador mientras yo hojeaba un libro grueso. Dudé un momento, mirando el denso texto del libro que tenía en la mano. Es El Capital de Karl Marx. Trata básicamente sobre el capitalismo, el trabajo y las estructuras sociales y económicas que impulsan la sociedad. Wendy arqueó una ceja, claramente no muy contenta con mi elección de lectura. Suena pesado. Sí, no es precisamente una lectura ligera para antes de dormir, admití con una risita. Pero disfruto de este tipo de libros. Es uno de esos clásicos de los que todo el mundo habla. Wendy se encogió de hombros, con aspecto desinteresado. Me quedaré con mis revistas y cómics, gracias. Nos reímos un poco y la conversación giró hacia la escuela, un tema más familiar y cercano para ambos. Wendy habló de sus clases y yo mencioné algunas de las tareas difíciles que había estado haciendo últimamente. Fue una charla informal, de esas que tendrías con un amigo en una tarde tranquila. Nada del otro mundo. Pero de repente, un fuerte alboroto afuera interrumpió nuestra conversación. Corrimos a la ventana para ver qué pasaba.
La calle, antes abarrotada, frente al Museo de Cera ahora estaba llena de visitantes furiosos que se marchaban a toda prisa. Manly Dan, un hombre corpulento de pelo rojo intenso y cuerpo corpulento, estaba en el centro del caos. Tenía las manos en el asta de la bandera y, con una tremenda demostración de fuerza, la partió por la mitad, haciendo que la bandera de la gran reapertura se estrellara contra el suelo. Wendy gimió, claramente descontenta con la situación. ¿Qué pasa ahí fuera? ¿Y qué está? Uf. Papá. Negué con la cabeza, tan confundido como ella. No tengo ni idea, pero no pinta bien. Seguimos observando cómo la multitud furiosa se dispersaba, dejando tras de sí un asta de bandera rota y una sensación de desconcierto. Era evidente que algo había salido mal en la ceremonia de reapertura, pero ninguno de nosotros tenía ni idea de lo ocurrido. En ese momento, la puerta se abrió de golpe y entró Stan, con un gran frasco lleno de entradas en la mano. Su sonrisa denotaba alguna travesura, y no pude evitar suspirar. ¿Qué ha hecho ahora, señor Pines? La sonrisa de Stan se ensanchó, claramente disfrutando de la situación. Bueno, puede que les haya prometido pizza gratis a todos los que vinieran, o puede que no. Stan, ¿por qué no les compras una pizza? He ganado suficiente dinero para comprar más de 1000 pizzas, ¿no sería mejor conquistar a los clientes potenciales con amabilidad? Siempre ves solo una cara de la moneda, Ray. Esta gente no son los verdaderos clientes. Son los turistas a quienes buscamos. Y no me sobra pizza para ellos. Jaja. Stan rió entre dientes y le dio una palmadita cariñosa al frasco lleno de dinero. Se fue tan rápido como había llegado y regresó con la figura de cera que tenía un extraño parecido con él. Mientras lo observaba con la figura de cera, no pude evitar preguntarme si esta era su manera de rendir homenaje a su hermano perdido, Stanford, que se parecía exactamente a él. Esa noche, decidí irme temprano y me fui a casa. Stan mencionó que quería pasar un rato en familia con su figura de cera. A la mañana siguiente, seguí mi rutina habitual y me dirigí a la cabaña del misterio. El cielo estaba despejado, el sol calentaba y no había señales inquietantes de monstruos o misterios acechantes. Parecía un día normal. Wax ha perdido la cabeza y depende de nosotros encontrarla. No pude evitar parpadear, completamente confundido. Espera, ¿podrías repetirlo? ¿Quién perdió qué? Esa fue la desconcertante bienvenida que recibí al entrar en la cabaña. La sala se había transformado en una escena del crimen, y todos se habían reunido, tratándolo como si se tratara de una investigación de asesinato en toda regla. No entendía por qué le daban tanta importancia a una figura de cera. Vamos, chicos, ya sabéis. Cualquier asesino puede ser, Ray. Incluso tú. En este pueblo, todo es posible. Nuestro enemigo podría ser un zombie, un fantasma, podríamos tardar meses en encontrar la primera pista, declaró Dipper, ignorando por completo mi presencia. Estos chicos se creían de verdad detectives de verdad. Apuesto a que ni siquiera habían abierto un libro como Introducción a la ciencia forense y la criminalística. Jóvenes de hoy en día, te lo aseguro. Pero bueno, eran jóvenes. Antes que nada, Dipper intervine, intentando darle un poco de sentido a la situación. Hay literalmente una huella de una persona ahí. Y. Huellas en la alfombra peluda. Intervino Dipper con entusiasmo, sin dejarme terminar. Qué raro. Tienen un agujero. Una vez más, Dipper y Mabel se fueron de investigación. Bien, de acuerdo. Ustedes dos, jueguen a los detectives. Yo me centraré en reparar a Wax Stan. Es cera, por Dios. La derriten un poco, le añaden más cera, y listo. Como nuevo. Ray. Mira. Encontramos un hacha. Dirigí mi atención a Dipper y Mabel, quienes ahora sostenían un hacha afilada. Mis ojos se abrieron de par en par, sorprendidos. ¿Dónde hiciste y? Justo ahí. Donde las huellas conducían, un hacha. Ah, sí. El leñador. Exclamó Mabel. Negué con la cabeza, decidiendo que era mejor dejarles vivir su momento. A veces, simplemente había que dejar que los protagonistas hicieran lo suyo. Un momento. Ya había visto ese hacha antes. ¿No era la misma que sostenía la peculiar figura de cera de la mujer? Los niños ya habían corrido hacia Soos para pedirle ayuda con el hacha. Me quedé solo en la escena del crimen. Bueno, a ver. Las huellas tienen agujeros.
Y, según mi experiencia al mover las figuras de cera ayer, una de ellas también tenía un agujero en uno de sus zapatos. ¿Y ese hacha? Me dirigí a la esquina de la choza que se había convertido en un museo de cera improvisado. Y allí estaba, la horrible figura de cera de mujer. Pero algo era diferente. Ahora le faltaba el hacha. Caso resuelto. Parecía que los principales culpables de este episodio no eran otros que las propias figuras de cera. Vaya. La verdad es que pensé que serían más meticulosos. Y también me sorprende que este episodio no sea una parodia de la casa de cera. De hecho, es mucho mejor que otras criaturas que he conocido. ¿Y ahora qué hacía? No quería arruinarles la diversión a los niños, sobre todo porque estaban convencidos de que eran detectives de verdad. Sin embargo, tampoco podía permitir que las figuras de cera representaran ningún peligro para ellos. Ah, lo tengo. Me acerqué con cuidado a la figura de cera de Sherlock Holmes. Parecía inquietantemente humana, así que dudé un momento. Pero no por mucho tiempo. Simplemente, le añadiré más barras de metal a su cuerpo, señor Holmes. ¿Qué le parece? Un movimiento en falso y se hará añicos, las barras de metal se desprenderán de su cuerpo y le impedirán moverse. Pero una figura de cera no se puede mover, ¿verdad? Aunque permanecían completamente inmóviles, percibí una ligera inquietud en estas creaciones de cera. ¿Pero qué podían hacer? Si pudieran moverse a su antojo, ya habrían tomado el control de la cabaña del misterio y habrían hecho lo que quisieran. Mientras insertaba meticulosamente más barras de metal para asegurar la figura, una pregunta persistía en mi mente. ¿Por qué estas figuras de cera querían dañar la figura de cera de Stan en primer lugar? Bueno, de todas formas no a mucha gente le gusta. Y después de terminar de ponerles las barras de metal a las figuras de cera, descubrí que había algo dentro de la capa de Sherlock Holmes de cera. Era la cabeza de Stan de cera. Bueno, caso cerrado. Lo siento, jóvenes detectives. Me acerqué a Stan, quien estaba preparando lo que parecía un ataúd improvisado para el Stan de cera decapitado. Estaba arreglando los detalles con solemnidad, y era evidente que se tomaba toda la situación muy en serio. Señor Pines, ya sabe, probablemente pueda arreglar a Wax Stan, ofrecí, pensando que eso podría aliviar el ambiente sombrío. Stan se giró para mirarme, con una expresión que mezclaba tristeza y frustración. Ray, puedes arreglar a Wax Stan, pero no puedes arreglar su vida. Ya está muerto. Muerto. No pude evitar encontrar esa afirmación absurda. Vamos, señor Pines, es solo una estatua. La voz de Stan se quebró al gritar. ¿No puedo amar una estatua? Decidí no profundizar más en esta conversación emotiva y me concentré en la tarea en cuestión. Preparé una sartén vieja y la calenté en la estufa de gas. Con esto, pude derretir la cera con precisión. Mientras derretía la cera del cuello de Stan para reimplantarle la cabeza, ocurrió algo extraño e inesperado. La cera empezó a hervir rápidamente, burbujeando y agitándose como si tuviera vida propia. Salté hacia atrás, sobresaltado por la repentina y extraña reacción. Bueno. Quizás lo calenté demasiado. Coloqué con cuidado la cabeza de Stan de cera a un lado y observé la cera que aún burbujeaba como un loco. Se movía, casi como el personaje Venom de las películas. ¡Puaj! Fue asqueroso, así que rápidamente empujé la cabeza de Wax Stan sobre el cuerpo y terminé el trabajo. Por cierto, no pude evitar preguntarme si habría otra amenaza en este episodio o si este era el final. Por favor, no más monstruos. Fin del capítulo 14.